¿Cómo piensan trabajar esta agenda de izquierda a nivel local? Y Flor, te lo pregunto en primer lugar a vos, para San Isidro. Genial. Me parece, la pregunta para mí es muy interesante en San Isidro, porque en San Isidro se da una particularidad que es que quienes se presentan, tanto como oficialismo, digamos, dentro de no solo POSE, sino la propia como oposición dentro de Cambiemos, con Ramón Lanús y Manes, sino también la oposición por fuera de Cambiemos, como es el Frente de Todos, en el Consejo Deliberante en San Isidro, votan absolutamente todos juntos, porque el oficialismo no tener mayoría, la forma en la que aprueba el presupuesto y la forma en la que aprueba no solo eso, sino, por ejemplo, hasta aumentos municipales, la forma en la que se aprueba convenios con empresas privadas, que acá en San Isidro está lleno, de hecho que se aprobó hace poco para el estacionamiento medido de acá en San Isidro, que hubo un debate adentro del Consejo Deliberante. Finalmente, dentro de ese Consejo Deliberante votan todo juntos. Cuando se vota el presupuesto, que se vota en el Consejo Deliberante, el presupuesto en San Isidro, se vota una cantidad exorbitante de presupuesto destinado a la publicidad. Publicidad que muchas veces es hasta publicidad de campaña electoral del propio oficialismo, y en San Isidro eso se ve por todos lados, pero que no tiene ninguna función directamente a disposición de las necesidades de los vecinos de los vecinos de San Isidro. Una de las cuestiones que nosotros defendemos en todos los municipios y planteamos la necesidad de que se lleve adelante también a nivel nacional, de que se elabore un plan de viviendas que ocupe a la enorme cantidad de desocupados que hay en el propio distrito. Hay 13 barrios con familias, miles de familias viviendo en condiciones precarias, y donde la mayoría de las familias o tienen trabajos completamente precarizados o no tienen trabajo. Entonces, si se armaría y se plantearía un plan de viviendas que ocupa a esas familias, podría no solo resolverse la crisis habitacional, sino resolverse el problema también de la desocupación, y a la vez que las familias empiecen a percibir un salario también en términos más generales, no solo en San Isidro, pero hace también una reactivación del consumo que sirve a la reactivación de la economía. En relación a el problema de la mujer, que es algo que mencioné y que me toca particularmente porque soy mujer y porque he militado mucho tiempo dentro del movimiento de mujeres, pero que justamente nosotros consideramos que este problema de la subejecución del presupuesto, que fue un debate en su momento en San Isidro, no se resuelve simplemente con que, bueno, se destine todo el presupuesto que se había votado en su momento destinar, sino que tiene que ver también con quién toma la decisión sobre en qué se pone finalmente ese presupuesto para combatir la violencia de género. Y eso el municipio decide hacerlo de formas que son completamente cosméticas, porque hemos tenido bancos pintados de rojo y ese tipo de cuestiones, pero no hay en San Isidro, por ejemplo, refugios para que las mujeres que sufren violencia de género puedan acudir a un lugar en el caso de no poder económicamente sostener un alquiler para irse de la casa del violento, que es algo que ya pasaba y históricamente pasa en el país, y en todos lados, porque la mayoría de los casos de violencia de género son intrafamiliar, pero que además se recrudeció en la pandemia, porque en la medida en que la gente se tuvo que encerrar, y además que se recrudecía la pobreza y se profundizaba la pobreza, que es un caldo de cultivo para la violencia de género, más necesarios serán los refugios, y en eso no se ha invertido. Tampoco se ha avanzado, pero ni un paso en lo que es la aplicación de la educación sexual integral, laica y científica. Eso ni en San Isidro ni en la provincia en general en términos educativos, pero San Isidro ha hecho nada al respecto. Entonces, lo que nosotros planteamos es que la decisión sobre a dónde se destina el presupuesto que se pone a disposición de la lucha contra la violencia de género, la tienen que votar y definir un Consejo Autónomo de Mujeres que sea votado por las mujeres del distrito. Entonces, que todas las mujeres del distrito votemos un Consejo Autónomo de Mujeres que defina, que tenga presupuesto propio. Presupuesto, evidentemente no va a pasar nada, pero que ahí las mujeres votadas por las mujeres del distrito puedan definir, bueno, se necesita presupuesto para refugios, se necesita avanzar en la educación sexual integral, porque si no, la cuestión cosmética de poner un banco rojo choca de lleno con un municipio que está completamente integrado a la propia, por ejemplo, a la iglesia, que es uno de los grandes opositores de la educación sexual integral, que estamos llenos en el distrito de escuelas confesionales que están completamente subsidiadas por el Estado, y que a partir de eso muchísimas familias obreras y trabajadoras que eligen mandar a sus hijos a esas escuelas, también en las que están las escuelas públicas en las que no se invierte,
y eso se profundiza y se profundizan los lazos con la iglesia a partir de estos subsidios, etcétera, pero no se avanza en la educación sexual integral. Entonces eso, para resolver eso, planteamos que no solo se tiene que destinar el presupuesto necesario, sino que lo vote un Consejo Autónomo de Mujeres, ¿cómo se define? Esa es otra propuesta. ¿Cuál es tu propuesta, ¿no? Para Vicente López? Así te, digamos, podemos de alguna manera ver que en general trabajamos en dos municipios muy parecidos, ¿no? En cuanto a sus recursos económicos o su composición en densidad demográfica, pero bueno, ¿qué diferencias ustedes observan y qué propuestas llevarían para Vicente López? Bueno, ahí lo dijiste bien vos, son distritos muy parecidos. Nosotros tenemos, digamos, propuestas que son muy similares a las que planteó Flor, prácticamente con el tema de la mujer, la propuesta es la misma. Acá en Vicente López se destinan 2 millones de pesos anuales a campañas contra la violencia de género. Imagínate qué se puede hacer con eso. Es decir, son unos pocos pesos por habitante mujer, no es nada. Entonces planteamos principalmente un aumento de presupuesto en esa materia. Después, acá en Vicente López tenemos, digamos, nuestra campaña se centró, se basó en 3 ejes principales que van desde, bueno, la cuestión de la vivienda relacionada con el medio ambiente, la cuestión de la salud y la cuestión de la educación. La primera, bueno, la cuestión de la vivienda y su relación con el medio ambiente va de la mano de que nosotros planteamos que hay que terminar con la especulación inmobiliaria acá en Vicente López. No sé si conocerás, pero el distrito que está dividido básicamente de la Panamericana para el lado del río es un distrito y de la Panamericana para el lado de San Martín, al límite ahí con Constituyentes, es uno completamente distinto. Y Jorge Macri es un fiel defensor de los intereses inmobiliarios y todas digamos, las obras públicas que hay en el distrito van en función de lo que exigen estos empresarios inmobiliarios. Entonces se hacen obras en la vera del río para valorizar el metro cuadrado y de esta manera los especuladores inmobiliarios ganan plata, ¿no es cierto? Ni siquiera sin invertirla, porque finalmente la termina poniendo el municipio, es decir, la plata de los vecinos. Además de el problema que trae la valorización del metro cuadrado es que aumentan los alquileres y al aumentar también los alquileres también aumentan los impuestos. Entonces, finalmente termina siendo Vicente López un distrito que expulsa a los vecinos de clase media, a los vecinos trabajadores, y termina siendo un distrito que trata de agrupar a un pequeño grupo de empresarios inmobiliarios que especulan con el tema de la vivienda. Y digo que especulan porque si vas a las torres que están recién construidas a la vera del río, no están ocupadas esas torres, es decir, no es que hay gente que está viviendo ahí, sino que es pura exclusiva especulación. Entonces, esto trae también problemas ambientales a la hora de digamos, del drenaje, como está todo cementado, digamos, se generan inundaciones, se genera un aumento digamos, de las problemáticas de las cloacas, también se genera un colapso de los servicios públicos, como la electricidad, principalmente. Bueno, algunos vecinos denunciaban también que no pudieron estacionar más en digamos, sus casas porque digamos, se llenó de autos, además de que los autos también no solo contaminan, sino, bueno, digamos, contaminan auditivamente también. Todo el tiempo ruido de autos, entrada, salida de autos, bueno, los camiones que llevan los materiales de construcción y demás. Y bueno, es un problema bastante grave porque también Jorge Macri lo que intenta hacer es avanzar sobre los espacios de las reservas. Esto también es algo que tenemos nosotros en la agenda, por ejemplo. Nosotros planteamos que hay que, digamos, determinar como estatus de reserva a las reservas de Irigoyen y las que están en Lucila. Es decir, si se declaran como reservas, no se puede avanzar más sobre, digamos, con construcciones sobre estos espacios. Como estuvo haciendo Jorge Macri ahora con un camino que atraviesa todo un espacio público de la reserva, con un pedazo de cemento, donde construyó sobre pastizal pampeano, que también es parte de elementos que funcionan como humedales, es decir, que bueno, finalmente se termina afectando el ambiente en favor y en servicio de los grandes especuladores inmobiliarios. Después está el problema que planteaba Flor también, el hecho de que por más que sea Vicente López uno de los distritos más ricos del país, tenemos problemas de vivienda, sobre todo en los sectores que están ligados, linderos a San Martín. Ahí hay vecinos que viven en condiciones de hacinamiento,
y con construcciones muy precarias, incluso con instalaciones eléctricas que, digamos, en invierno generaron incendios porque, digamos, la gente enchufa los caloventores y busca tener calefacción de esa forma, y como es tan precaria la conexión eléctrica, se terminan prendiendo fuego varias casas. Este año fallecieron 2 vecinos ahí en el barrio de Las Flores. Y el Jorge Macri nos habla de estos problemas, el Frente de Todos finalmente, por más de que acá Vicente López pose de opositor y diga que hay que solucionar estas cosas, gobiernan en muchos municipios, gobiernan en muchas provincias y los problemas son exactamente los mismos. Entonces ahí hay también un hilo conductor y hay una parte donde se cierra la grieta, ¿no? A la hora de tocar los intereses privados y de sacarle plata a los grandes empresarios, a los grandes grupos inmobiliarios para financiar un plan de vivienda, ninguno lo hace. Entonces nosotros planteamos que hay que financiar un plan de vivienda de acceso popular y urbanizar los barrios concretamente donde sea necesario, dejar de utilizar los recursos del municipio en favor de los especuladores inmobiliarios y ponerlo en favor de la mayoría de los vecinos trabajadores, que somos los que no llegamos a pagar el alquiler, los que tenemos problemas habitacionales y problemas de acceso directamente, digamos, a la vivienda. Y después, por último, bueno, la cuestión de la salud y la educación, porque tampoco me quiero extender demasiado, pero la salud y la educación también tienen una relación que va de la mano de que no hay presupuesto, ni para salud ni para educación. Quedó a las claras con la pandemia, porque al toque colapsaron los hospitales públicos. Jorge Macri salió en una entrevista en TN muy tranquilo diciendo que teníamos todavía el 10% de camas disponibles para enfrentar la pandemia. Cuando le preguntaron cuánto es el 10% de camas, dijo que eran 3. Es decir, que quedó claro que hay 30 camas para un municipio que tiene 280.000 habitantes, digamos, de terapia intensiva o acceso público. Y es un problema también porque, digamos, en Vicente López, desde que gobierna Jorge Macri, proliferaron las clínicas privadas. Y obviamente, a pesar de que las clínicas privadas funcionan como un espacio que reduce la presión sobre el servicio público también está cada vez peor. Incluso no solo los servicios, es decir, digamos, si vos te tenés que atender en traumatología, pediatría, ginecología y demás, son servicios que están vaciados, sino que los profesionales cobran un salario que no llega a cubrir los gastos de la canasta básica familiar. Es decir, que en el municipio, uno de los municipios más ricos, los trabajadores de salud están cobrando salarios de pobreza. Guido, te quiero agradecer, Florencia también, la posibilidad de escuchar esta agenda que traen desde su lugar, desde este Frente de Izquierda Unidad para la zona norte, para San Isidro y Vicente López en particular, y la idea de este espacio y de esta entrevista justamente tiene que ver con eso, ¿no? De escuchar todas las agendas posibles y las miradas de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, más allá de su militancia, que sin duda le dan el sustento a estas ideas. Muchísimas gracias.